Como lo hemos dicho, el Espíritu que nos habita, que es el Espíritu de Cristo, nos habilita en todas estas cosas para funcionar correctamente. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que están en línea. Un abrazo, les extrañamos, les amamos, son bendecidos y nos da gusto que estén conectados. Por favor, reciban un abrazo, un saludo, y creemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores sobre toda situación. Amén. Las circunstancias no son las que nos limitan. Nosotros no funcionamos desde las circunstancias, desde las condiciones. Nosotros funcionamos desde lo que Dios ha hecho de nosotros y somos bendecidos. Amén. Te voy a invitar a que abras tu Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Y vemos el versículo 4 también. Primera de Juan 4. Aleluya. Somos bendecidos. Cuando lo encuentres, di gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya nos ganó nuestro hermano Chuck. Vamos a leer del 4 al 6. Y dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién es quien nos habita? El Espíritu de Dios. Amén. Y ese da testimonio a nuestro espíritu. La gente que no conoce a Dios, la gente que no ha entendido y que el Espíritu Santo de Dios no está en ellos, no entienden. Sin embargo, nosotros hemos estado entendiendo estos días que el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu y da testimonio, y entonces nuestro espíritu es capacitado, es habilitado nuevamente, es vivificado por su espíritu para que nosotros funcionemos como lo que somos, su iglesia, su pueblo, sus amados. Amén. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Así que sobre toda circunstancia, nosotros no estamos basados en las circunstancias ni en las condiciones. Nosotros funcionamos desde nuestra posición y estamos posicionados en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho a favor nuestro, por la obra maravillosa de Jesús en la cruz para darnos salvación, pero por la obra gloriosa de Cristo para hacernos parte de lo celestial. Gracias, Padre, por el perdón de pecados, pero gracias, Padre, porque nos has hecho herederos, nos has hecho coherederos, y Señor, nos has puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús para ser, Señor, y nos has hecho ser ministros competentes de un nuevo pacto, ministros, Padre, capacitados, habilitados por tu Espíritu Santo para funcionar, Dios, en las cosas gloriosas que de antemano ya habías preparado para cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, con la cual somos desarrollados, capacitados, entrenados, Padre. Gracias por ello. Te pido, mi Dios, que en esta noche, Señor, tu palabra, Señor, nos ayude a ser empoderados en ella, Padre, y tomemos las cosas que tú ya nos has dado, Padre. Son nuestras, nos las has otorgado en Cristo Jesús. Ahora debemos funcionar en ellas, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, el cual le habita, Señor, el cual le da vida. Y, Señor, creemos con todo nuestro corazón que en ti somos más que vencedores, somos bendecidos, somos herederos, hemos sido sellados con tu Espíritu. Padre, nos has dado lo mejor, y ahora, Dios, nosotros habitamos en tu presencia. Tú habitas en nosotros, Dios. Gracias por todo ello, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres Dios fiel, maravilloso, todopoderoso, y eres digno de gloria, eres digno de honra, eres digno, Señor, de toda alabanza. Y nos congregamos, Padre, como el cuerpo que somos, para exaltar y glorificar a nuestro Rey, para glorificar, Señor, en toda la tierra, para mostrar, Padre, la gloria que nos habita, para manifestar la vida, para manifestar la presencia. Y, Señor, permite
que tu Espíritu Santo, Señor, vaya tomando cada día más y más autoridad en nosotros, Padre, para que seamos guiados, Dios, como dice tu palabra. Si vivimos por el Espíritu, si hemos recibido esa vida, si esa vida ahora es la que nos habita, entonces vamos a andar por el Espíritu. Buscaremos las cosas espirituales, las cosas de arriba, las cosas que no se ven pero son eternas. Dios, permite, Dios, que tu iglesia comience a vivir de una forma maravillosa, en una dimensión gloriosa, en un ámbito celestial, Señor. No importando lo que pase, Señor, nosotros somos de arriba, nosotros somos del cielo. Y Padre, en las cosas celestiales es donde nosotros nos movemos. Padre, en esta noche queremos darte gloria, honra, alabanza. Queremos cantar, queremos expresar, queremos, Señor, declarar lo que tú eres en cada uno de nosotros. Glorifícate, Rey, glorifícate, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puedes darle un aplauso al Señor con todo tu corazón, y te invito a que te pongas de pie y vamos a alabar a nuestro Rey. Vamos a darle gloria, honra y toda alabanza a la cual Él merece. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Él es la única razón, Él es el motivo de celebrar, de reunirnos para seguir siendo capacitados y desarrollados. Así es que si Él no fuera el motivo y la razón, estaríamos perdidos. Pero Él es el motivo y la razón para celebrar. Amén. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya. Solo tú, Cristo. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nada como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya. Gracias, Rey. Hoy gozamos de esa libertad, Padre. Te tenemos a ti, tú eres nuestra fortaleza.
El gozo de nuestra salvación eres tú, mi Rey hermoso. Y es por gracia que estamos hoy aquí. Amén. Esa gracia sublime de nuestro Rey. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Lo que hiciste en mí. Amén. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, aleluya. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres digno, Rey, digno de toda gloria y honra. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,
diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Rey amado. Gracias, Padre. Hoy te adoramos, Padre, por lo que tú has hecho en nosotros. Por nuestra naturaleza no lo hubiéramos hecho, Señor, sino por tu naturaleza que nos habita, Rey. Te adoramos con entendimiento, Señor. Nos regocijamos solo en ti, mi Rey precioso. Gracias, Padre. Solo tu perfecto amor pudo hacer todo esto, Rey. La creación, lo que vemos, lo que no vemos, Rey. Disfrutamos por ti, Rey. Gracias, Padre. Gracias, sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Rey, nos llevas a más, nos llevas de gloria en gloria, Señor. En medio de esos procesos, en medio de esas situaciones difíciles, Padre, tú estás obrando a nuestro favor, Rey. Tú estás cumpliendo tu propósito hermoso en nosotros, Padre. Gracias. A ti siempre sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Y en nuestra vida, Rey, tú sigues siendo perfeccionado, Padre. Gracias, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, reconocemos que para ti es toda la gloria, toda la honra y toda exaltación, Señor. Tú eres digno de recibirla, Padre. Para ti nuestro aplauso, para ti nuestro reconocimiento, para ti la exaltación, porque tú eres Dios todopoderoso, tú eres Señor de todo. Señor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 aleluya. Recibe gloria de tu iglesia. Señor, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, eres Rey glorioso sobre todo. A ti sea toda alabanza. Tu iglesia, Señor, te exalta, te glorifica. Señor, a ti sea por siempre, Padre, todo reconocimiento, todo honor. Señor, gracias por lo que has provocado en nosotros, por lo que has producido en nosotros. A ti sea toda alabanza por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Somos bendecidos en Cristo. Amén. ¿Cuántos hay bendecidos aquí? ¿Sí hay bendecidos aquí? Yo sé que sí, porque Dios nos ha bendecido. Gloria a su nombre. Amén. Somos bendecidos. Puedes tomar tu lugar en un momento. Y damos gracias a Dios por esta noche. Sabemos que somos bendecidos. Y qué gusto verles. De verdad hay gozo en nuestro corazón cuando nos congregamos, cuando estamos juntos. Se los hemos dicho a algunos. Si no estás tú, y tómalo personal, si no estás tú, no estamos completos. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, gracias a Dios que estás y vamos a ser edificados. Les recordamos, tenemos nuestra reunión el domingo, 11:30 de la mañana. Seguimos orando todos los días a las 10 de la noche. Seguimos persistiendo. Hay que persistir, hay que estar constantes en la oración y sabemos que Dios es quien hace las cosas. Amén. No es por lo que hagamos nosotros, es por lo que Él hace. Amén. Y Él ya lo ha hecho todo a favor nuestro. Así que nada más es alcanzar lo que Dios nos ha dado. Amén. Tú eres bendecido. Tú eres bendecido. En medio de toda circunstancia. Hace un momento mencionaba nuestra hermana Maddy los procesos. La verdad es que hablar de procesos a veces es difícil, ¿no? Nos gustan los sucesos. Porque estamos acostumbrados a todo lo que ha avanzado, todo rápido. Horno de microondas, wow, la maravilla. Todo rápido, todo plus. Pero ahora nuestros procesos llevan su tiempo. Qué padre sería que todo fuera en sucesos. Ya sucedió, pero hay procesos. Amén. Y esos procesos tratan con nosotros. Así que bienvenidos a esos procesos en los que Dios nos mete y somos bendecidos en ello. Amén. ¿Estás listo para ser capacitado? ¿Sí recuerdas el tema? El ser espiritual. La semana pasada, aunque no pude estar porque traía un malestar en mi ojo y mi cabeza, pero estaban hablando algo tremendo y me bendijo mucho cuando hablaban del tabernáculo y cómo fue construido. ¿De dónde a dónde? De adentro hacia afuera, y la gloria fue puesta adentro para ser expresada afuera, y cómo el ser espiritual es vivificado, es
puesto dentro de nosotros para ser mostrado y revelado hacia afuera. Amén. Y en cada uno de los pasos, el lugar, el tabernáculo tenía su función, cada lugar y cada uno de los utensilios que estaba ahí, y cómo el Señor nos ha dado tantas cosas para funcionar hacia afuera. Amén. En ese entonces el sacerdote entraba de afuera hacia adentro, pero ahora el sacerdote, el gran sumo sacerdote Jesucristo, nos habita desde adentro y funcionamos hacia afuera. Amén. Amén. Ya les pasé 2, 3 preguntas que les iba a hacer mi pastor, pero así que ya me llevé una estrellita, se las gané. Somos bendecidos, así que listos, vamos a tomar nuestro tema y vamos a recibir a nuestro apóstol. Amén. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Somos bendecidos en Cristo y adelante, vamos a ser edificados. Gracias a Dios. Se ven alegres, se ven contentos. ¿Por qué será? Amén, amén. ¿Cuántos tienen la certeza de que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Mire, fíjese lo que decía Pablo ahí en Romanos 8:9, ahí dice algo que es muy interesante. Y él indudablemente quiere que tengamos la convicción, la seguridad de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Así es que esto es importante. Eso ahí él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? Según quién, cómo vivimos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, entonces vivimos según ¿qué? El Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿cuántos de aquí tenemos el Espíritu de Cristo? A ver, ¿cuántos pueden decir yo tengo el Espíritu de Cristo? ¿Cuántos tenemos esa certeza, esa seguridad? Algo que dice precisamente el apóstol Pablo, que tú y yo somos templo del Espíritu, ¿verdad? Quiere decir el Espíritu nos habita. Y hablando del templo, por eso decíamos que el templo tenía lugar santísimo, lugar santo, y lo de afuera, la fachada, ¿verdad? Que representa al espíritu, al alma y al cuerpo. Pero el Espíritu nos habita, el Espíritu habita en nuestro espíritu, alabado sea Dios. Amén. Así es que tengamos la certeza, la seguridad de esto. Por eso esto es para todos aquellos que somos creyentes, gracias a Dios, que le creemos y tenemos la certeza y la seguridad de que es así. Estamos hablando acerca del ser espiritual. ¿Acerca de qué? El ser espiritual. Entonces nosotros decimos que lo que nos hace precisamente que seamos o que esté en nosotros el ser espiritual es porque el Espíritu Santo precisamente nos habita. El Espíritu Santo vino y se unió a nuestro espíritu, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y entonces lo lindo de esto es que cuando el Espíritu Santo se une a nosotros, dice la Escritura que somos uno en el Señor, ¿verdad? Somos uno con Él. Lo lindo de esto es que sufrimos un milagro glorioso, aunque usted no lo pueda ver, pero por eso la Biblia compara la obra de Dios como el bebé que nace en el vientre de la madre, ¿no? Dice como tú no lo ves, dice que así es la obra de Dios, ¿no? Es muy similar a cómo se va desarrollando la vida precisamente en el vientre de la mamá. Y entonces nosotros no vemos ese proceso, pero es una realidad. Hay un bebé o una bebé que está desarrollándose, está creciendo, ¿verdad? Y está a punto de nacer, gracias a Dios. Así es, pero así dice, como tú no sabes el camino del viento, dice la Biblia, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Y no cabe duda que hay quienes ignoran la obra de Dios. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?
Cuando el Señor le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Alabado sea Dios. ¿Y cuántos de aquí nacimos del Espíritu? Porque dice la Escritura que es necesario nacer del Espíritu para ser Espíritu. Porque si no, de otra manera, entonces, como decía Pablo aquí, ¿verdad? Ya no vivimos según la carne. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, gracias a Dios que ahora somos Espíritu por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, y andamos según el Espíritu. ¿Verdad que sí? Entonces, esto es importante. Diga conmigo, el Espíritu Santo vino a mi vida. Se unió a mi espíritu. ¿Dónde nos habita? En el espíritu nuestro. Eso dijimos, la Biblia lo deja claro. El Espíritu Santo da testimonio. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Ahí en nuestro espíritu es donde nos da testimonio. Pero sucede algo grandioso también. Cuando el Espíritu Santo se une a nosotros, quiero decirle que entonces, gracias a Dios, nosotros podemos tener comunión con el Espíritu y comunión en el Espíritu. Hay un pasaje que yo quiero que leamos, que es el último capítulo de Primera de Corintios, creo que es capítulo 13 o segunda, a ver, permítame. Es Primera de Corintios 13. Acompáñenme a ver, por favor. Primera de Corintios 13. Y vamos a leer de ahí el versículo 14. Primera de Corintios 13. A ver, permítame. No, permítanme. Creo que es segunda de Corintios, ¿no? A ver. Perdón. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y ¿qué más? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí habla la comunión ¿de quién? Gracias a Dios, porque en Cristo hemos recibido gracia, ¿verdad? La gracia de Cristo en nuestra vida. Hemos recibido el amor del Padre. Gracias a Dios, porque Dios es amor. Y tú y yo hemos recibido el amor de ese Padre, de nuestro Padre, ¿verdad que sí? El amor de Dios el Padre, la gracia de Cristo, pero la comunión es del Espíritu. Entonces, gracias a Dios que nosotros podemos entender que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, tenemos comunión. ¿Qué clase de comunión dice aquí? La comunión del Espíritu. Diga, comunión del Espíritu. Entonces esto es lindo, es maravilloso. Yo quiero decirte algo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo que sucede es que Él nos vivifica, nos hace seres espirituales por la gracia de Dios, y entonces nosotros estamos en correspondencia a lo que Dios es. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. Y lo lindo de esto entonces, que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, puede haber una común unión. Diga conmigo, común unión. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nosotros tenemos ya una naturaleza nueva, una naturaleza de Dios en nosotros. Tenemos algo en común. Sí me estoy entendiendo. Tenemos algo en común con el Espíritu Santo. Precisamente lo que tenemos en común con el Espíritu es que nosotros también somos Espíritu, ¿verdad? Entonces por eso es que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y tenemos comunión en el Espíritu. Esto es algo glorioso, alabado sea Dios. Diga conmigo, tenemos comunión. ¿Con quién tenemos comunión? Con el Espíritu. Entonces por la comunión del Espíritu, precisamente es que también nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Fíjese lo que dice ahí también Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, por favor. Primera de Juan,
capítulo 1, versículo 3. Y dice así, ya estamos ubicados ahí. 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa dice ahí? Comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! El Espíritu Santo precisamente es el enlace para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando el Espíritu Santo nos espiritualiza, cuando somos un ser espiritual por la gracia de Dios, tenemos comunión del Espíritu. Y al tener comunión del Espíritu, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Alabado sea Dios. ¿Sí están entendiendo esto? Entonces, mira, la Biblia nunca nos habla de relación, sino nos habla de comunión. Por eso la mayoría de la gente dice es que hay que tener relación con Dios, y no, la Biblia dice que hay que tener comunión con Dios. Nosotros, la Biblia asevera que nosotros tenemos comunión en el Espíritu, comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Porque tenemos algo en común. Di conmigo, tenemos algo en común. Esto es algo importante que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de comunión, ¿de qué? Precisamente y sobre todo comunión, como dice ahí, la comunión del Espíritu, estamos hablando que es la unión del Espíritu Santo a nuestro espíritu, que nos hace ser común a Él. ¿Nos hace ser qué? Común a Él. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso les decía, porque al unirse con nosotros, pues nos hace ser espíritu, y entonces gracias a Dios por eso de ahí el ser espiritual. También comunión significa, diga, compañerismo. A ver, repítalo. Comunión significa compañerismo, participación, y también significa compartir algo. A ver, vuelvo a repetir. Comunión significa compañerismo. Repítalo. ¿Qué significa? Compañerismo. ¿Qué más dijimos? Participación. Diga, participación o compartir algo. En otras palabras, cuando hablamos de tener comunión del Espíritu, estamos hablando de tener compañerismo con el Espíritu. Hay una participación del Espíritu y nosotros, alabado sea Dios. ¿Sí me estoy explicando? Hay un compartir algo mutuamente. O sea, más bien Él nos comparte siempre y nos hace que nosotros podamos compartir algo también. Acuérdese esto. Entonces es por la unión del Espíritu que nosotros tenemos algo en común con Él. ¿Tenemos qué? Algo en común. Entonces, cuando hablamos también de comunión, hablamos de la participación y el compañerismo entre personas. Diga conmigo, participación y compañerismo entre personas. Entonces, es interesante cuando leemos el término en hebreo, porque el término en hebreo está relacionado con la idea de amistad. ¿De qué? Amistad y conocimiento profundo. Quiere decir que entonces el Espíritu Santo viene para tener una amistad con nosotros. Y hay algo muy, muy interesante, dice la Biblia que quien conoce lo profundo de Dios, solamente el Espíritu Santo. Y por eso es que Él viene a impartirnos conocimiento profundo. Nadie más puede hacerlo más que el Espíritu Santo de Dios, porque ¿quién más conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Y asimismo, si hay alguien que conoce a Dios, es el Espíritu de Dios. Y dice que conoce lo profundo de Dios. Alabado sea el Señor. Así es que el que nos da a conocer lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que ha venido, para que podamos tener comunión. Alabado sea su nombre, amistad, y nos hace tener conocimiento profundo. Amén. Porque del hebreo es eso. Entonces el término hebreo está relacionado con eso, ¿no? Con la idea de amistad y conocimiento profundo.
También comunión del griego, la palabra griega para comunión es koinonía. Diga conmigo, koinonía. ¿Es qué? Koinonía, que viene de la raíz koinos. Quiere decir común a varias personas. Común a varias personas. Quiere decir que varias personas tienen algo en común. Y en este caso es la persona del Espíritu con nosotros. Alabado sea Dios, que tenemos algo en común. Pero se va a dar cuenta que también, por la gracia del Señor, el Espíritu Santo, al tener comunión, al permitirnos tener comunión, pues no solamente se supedita la comunión con el Espíritu Santo y con el Padre y el Hijo, sino va más allá. Alabado sea Dios. Y hoy ya lo vamos a entender. Por eso quiero que quede claro que precisamente viene de koinos, que quiere decir común a varias personas. Diga conmigo, común a varias personas. También el término koinonía, ¿verdad?, se refiere a relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común. Esto se llama asociación. ¿Cómo se llama? Por eso nosotros tenemos koinonía, comunión con el Espíritu. Diga conmigo, tenemos comunión, koinonía con el Espíritu, con el Padre y con el Hijo. Alabado sea Dios. Amén. Pero además, como menciona Lucas, ahí en Hechos 2, 41 y 42, hay algo muy lindo que yo quiero que podamos entender. Todos y cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Oh, Dios santo, parece que no lo creen, no lo entienden. Todos tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Eso yo comencé diciéndoles, ¿cuántos tienen seguridad que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cuántos lo creen? Vino a morar en tu vida. Entonces esto significa que tenemos algo en común. Y como tenemos algo en común, entonces podemos tener comunión entre nosotros. Alabado sea Dios. Y lo vas a entender más ahorita que planteemos un asunto que Pablo habla precisamente ahí en 2 Corintios 6. Pero lo importante de esto es que no puede haber comunión si no hay algo en común. Pero por cuanto tenemos algo en común, entonces por eso de ahí que tenemos, diga conmigo, una unión común que se llama comunión. Entonces ustedes y yo tenemos amistad. No, Padre. ¿Verdad que sí? Pareciera ser que no. ¿Hay amistad o no hay amistad? Padre Celestial está en medio. Tenemos amistad, gracias a Dios. Todas estas cosas que hace un momento nosotros hablamos, de lo que así hicimos como referencia, la comunión, compañerismo, participación, todas estas cosas las tenemos nosotros. ¿Hay compañerismo? ¿Hay participación? Sí lo hay. ¿Amistad? La hay. Bueno, a menos que no la tengan, ¿verdad? A menos que el Espíritu de Dios no mora en ti. Pero el Espíritu Santo nos lleva a eso. A tener esa comunión, a tener esa koinonía, a tener ese compañerismo por la gracia de Dios. Esto es lo más glorioso. Por eso en el pueblo de Dios sí puede haber comunión. ¿Qué puede haber? Comunión. Y ahí es donde compartimos algo mutuamente por la gracia de Dios, ¿sí o no? Por eso les decía, es la participación, el compañerismo entre personas. ¿Entre qué? Personas. Por eso es que gracias a Dios creo que ustedes y yo podemos tener koinonía, diga koinonía, comunión unos con otros. Alabado sea Dios. Pero usted se va a dar cuenta, gracias a Dios, que a la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que vino y ya vino, y ya está presente en la vida de cada creyente, alabado sea Dios, en cada hijo de Dios, en cada nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios nos habita, mora en nosotros. Eso debe ser una seguridad que debemos tener. Y si entonces el Espíritu Santo nos habita, podemos tener comunión todos. Por eso es que usted se da cuenta que el apóstol, o Lucas, más bien ahí en Hechos, en el capítulo 2, versículo 41 y 42, él nos menciona eso.
cuando habla acerca de que hubo como 3,000 que se entregaron al Señor, ¿verdad? Dice que recibieron la palabra, fueron bautizados, pero lo lindo de esto dice en el versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero dice en la comunión unos con otros. Aleluya. ¿En qué? En la comunión, quiere decir tenían la comunión del Espíritu, gracias a Dios, y entonces tenían comunión entre ellos. Porque tenemos algo en común, alabado sea Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos, ¿verdad?, por su gracia, la compasión, tenemos todo de Dios en nosotros, tenemos algo en común. Por eso es que ellos en ese amor, dice que partían el pan por las casas, tenían la alegría y sencillez de corazón, todos tenían en común todas las cosas, tenían comunión, alabado sea Dios. Y ustedes y yo, por eso es que gozamos de esta realidad. Ustedes y yo gozamos de tener comunión. Es la comunión del Espíritu que nos permite tener comunión entre nosotros también. Esa relación, ese compañerismo, ese amor mutuo, ese cuidado mutuo por la gracia de Dios, ese poder compartir unos con otros, eso es maravilloso. Eso es el hecho de poder tener comunión. Bendito sea Dios. Así es que se nos da, es por naturaleza que podemos compartir. No tenemos que estar diciendo, ay, es que forzándonos a querer hacer algo. Es propio de la naturaleza que hemos recibido por Dios. Hoy en día podemos compartir, hoy en día no somos egocentristas, egoístas, sino si hay algo que podamos compartir con otros, lo hacemos en amor. Porque de eso es precisamente parte de la comunión. Alabado sea Dios. Por eso usted vea esa efervescencia, ese mover glorioso. Cuando el Espíritu Santo vino a los creyentes, era lo que hacían. Mira, acompáñeme a ver capítulo 2 para que vea qué hermoso. O sea, yo leí solo una parte, pero quiero que vean Hechos 2, lo que produce la comunión del Espíritu. Ahí en Hechos capítulo 2. Qué tremendo. Y no cabe duda que necesitamos una reforma para volver a esto, que sea una realidad, no nada más. ¿Sí está conmigo? Dice a partir del versículo 41, si lo tienen, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. Y dice que esos como 3,000, ¿qué hacían? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ¿qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir, tenían todo esto en común, gloria a Dios. ¿Sí está viendo eso? Dice versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos, y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Cuando hay comunión, podemos tener en común todo también. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿De qué manera? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, aleluya, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. ¿Cómo no va a añadir el Señor cuando está precisamente, hermano, manifestada esa comunión del Espíritu? Alabado sea Dios. Todo esto lo produjo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, llegó a la vida de los creyentes, como ha venido a nuestra vida, y empezó toda esta realidad. Entonces, hermano, es lo que Dios hace, es lo que el Espíritu Santo produce. Alabado sea su nombre. Así es que tenemos comunión con el Espíritu, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Cristo, el Hijo, pero tenemos comunión entre. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Lo más glorioso es que imagínense, la comunión es entre Espíritu, nosotros, Padre, Hijo, la Trinidad gloriosa, ¿verdad? El Dios Trino teniendo comunión con nosotros y nosotros teniendo comunión como creyentes unos a otros. Alabado sea Dios. Esto es lo más grandioso que puede haber, ¿no es cierto? Hermano, esto no es comunismo, esto es una realidad que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes. Esto se llama precisamente comunión. ¿Cómo se llama? Comunión. ¿Y cuántos bendicen al Señor por eso? Así es que dile al que está a tu lado, podemos tener comunión, hermano. Por la gracia de Dios, sí, tú y yo podemos tener comunión, ¿sí o no? Entonces ustedes tenemos esa comunión, tenemos esa asociación, tenemos ese compañerismo por la gracia de Dios. Dice Juan que si andamos en algo que es común a todos los creyentes, entonces tenemos comunión entre nosotros. Fíjese lo que dice ahí, 1 Juan 1, por favor, versículos 5 al 7. Se necesita tener en común todos algo. 1 Juan 1. ¿Sí lo tiene? Versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, a ver, Dios es, se da cuenta que Dios es amor, Dios es eterno, ¿verdad que sí? Lo hemos hablado. Y aquí muestra otro atributo de Dios que es muy connatural, que es muy de Él, ¿verdad? Que es su propia naturaleza, y dice que Dios es luz. ¿Qué es Dios? Dios es luz, y dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Luego dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos ¿en qué cosa? En luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué cosa? Comunión unos con otros. ¿Qué tenemos en común entonces nosotros? Diga conmigo, tenemos la luz de Dios. Tenemos la luz de Cristo, por eso es que somos luz del mundo, ¿verdad? También, alabado sea Dios. Entonces, si andamos en luz, ¿tenemos comunión? Unos con otros, alabado sea Dios. Entonces, la luz habla precisamente de andar en el reino de Cristo, ¿verdad? La luz no habla de que no estamos más bajo el poder o la potestad de las tinieblas, sino gracias a Dios fuimos trasladados al reino del Hijo, de Cristo Jesús, y el reino del Hijo es un reino de luz, alabado sea su nombre. Es donde precisamente se esclarece la verdad, hay conocimiento, hay sabiduría, por la gracia de Dios, los velos se quitan y todo se expone, y cuando algo se expone, hermano, entonces podemos tener certeza de dónde estamos ubicados, qué es lo que creemos, hacia dónde vamos, por la gracia de Dios, y eso es por la gracia del Señor. Entonces el Señor quitó las tinieblas de nuestra vida y nos dio luz, ¿no? Oh, Dios eterno, ¿no agradece a Dios por eso? ¿Verdad que sí? Entonces por eso es que ahora tú y yo somos luz, somos hijos de luz, por la gracia del Señor, y por eso es que tenemos comunión unos con otros, porque tú eres luz, yo soy luz, andamos en luz, alabado sea Dios. Y si andamos en luz, tenemos comunión, es la seguridad, porque tenemos eso en común. Vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Dijo el Señor, vosotros. Así es que dile al que está a tu lado, tú y yo, vosotros, la iglesia, los creyentes, la iglesia en general, somos la luz del mundo, alabado sea Dios. Y lo maravilloso es eso, ¿no? Y por eso es que podemos tener unión o comunión, alabado sea Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces es lo que precisamente dice Juan. Diga conmigo, koinonía o comunión significa también ofrenda, ayuda, participar, libertad. Por eso les dije que si hay algo que produce el Espíritu Santo es eso.
el que nosotros podamos ser liberales. Diga conmigo, liberales. No libertinos, o sea, una cosa es ser liberal y otra cosa es libertinaje, no hay que confundir. Liberal quiere decir que hay una disposición por naturaleza de poder compartir, de poder dar, y eso lo produce el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y por eso es que parte de lo que es la koinonia es eso, ofrendar. ¿Es qué? Ofrendar es ayudar, participar de alguna manera, como muchas veces se ha hecho, ¿no? Que se convoca y se les pide de favor que vamos a ayudar a algunos de nuestros hermanos en algún lugar, entonces se les pide que participen. ¿Sí está entendiendo esto? Eso se llama koinonia también. Es hacer partícipes a los santos de algo que ellos requieren, que ellos necesitan. Es como cuando Pablo hablaba de que algunas de las iglesias juntaron una ofrenda para enviarla a los necesitados de Jerusalén. Y gracias a Dios entonces nuestros hermanos, incluso algunos que tenían poco, se dispusieron para dar de lo que tenían para compartir con nuestros hermanos que necesitaban. Esto es koinonia. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta lo que produce el Espíritu Santo cuando viene y se une a nuestro espíritu? Esto es glorioso. Entonces eso se llama la comunión del Espíritu. ¿Cómo se llama? La comunión del Espíritu, que es lo que decía Pablo, la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu. ¿La comunión de quién? Del Espíritu. Y eso es lo que tenemos hoy en día, la comunión del Espíritu. Aleluya. Y la comunión del Espíritu nos lleva a tener comunión con el Padre, con el Hijo, pero entre nosotros también. Comunión unos con otros. ¿Me estoy explicando? Amén, hermanos. Esto es importante. Entonces, koinonia viene de koinonos. ¿De qué viene? Koinonos, y significa también socio. Diga socio. Ahí en Lucas 5:10 nos narra precisamente de cómo es que Jacobo y Juan eran compañeros de Simón. Eso quiere decir que eran socios de Simón cuando ellos eran pescadores, ¿verdad que sí? Eran socios, eran compañeros. En 2 Corintios 8:23, ahí precisamente el apóstol Pablo se refiere también a esto. Dice: en cuanto a Tito, es mi compañero. ¿Es mi qué? Es mi compañero. En otras palabras decía que había una sociedad entre ellos, había comunión, había koinonia. Era su socio. Dice que era su compañero, socio y colaborador, dice, para con vosotros. Es como por decirles algo aquí, el pastor Raúl es mi socio. Digo, no sé si él lo quiere aceptar, pero él es mi socio, él es mi compañero. Yo puedo decirles mi compañero Raúl y yo. Y es lo que Pablo decía con respecto a Tito. ¿Verdad que sí? Somos socios, tenemos compañerismo. Amén, hermanos. Por eso él decía: en cuanto a Tito, es mi compañero. Gloria a Dios. Y así puedo decir: en cuanto a Raúl, es mi compañero. En cuanto a Pepe, es mi compañero. En cuanto a ustedes, son mis compañeros. Tenemos comunión por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Hay una asociación. Amén. Por eso es que es tan interesante. Los socios participan en bienes comunes. ¿En qué participan? En bienes comunes. De ahí la utilización del término koinonos en las siguientes expresiones. Fíjese ahí, Filipenses 5:1 dice: la parte que tenéis en el Evangelio. Dice así: la parte que tenéis en el Evangelio es un bien común a cada uno de nosotros. ¿Sí lo ve? Filipenses 5:1. Bueno. Bueno, y después vamos a leer 1 de Pedro 5:1 y después 2 de Pedro 1:4. Pero ahí en cada uno de estos versículos nos vamos a dar cuenta que nos habla de los bienes comunes que tenemos. De los bienes comunes. ¿Sí está conmigo? Y de ahí dice: y ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. ¿Soy qué? Participante. ¿Cuántos somos participantes?
Amén. También dice ahí Primera de Pedro 5:1. No, pero te había dicho primero Filipenses. No tiene 5, Dios santo, precioso. Es que estaba medio dormido, yo creo. Bueno, Segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. A ver, fíjate si no es Filipenses 3:1. Sí hay 3, ¿no? Bueno, ahí, Segunda de Pedro 1:4. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice así: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué cosa? Promesas, para que por esa llegases a ser, diga conmigo, participantes de la naturaleza divina. ¿De qué somos participantes todos? Ese es un bien del cual gozamos todos en común, que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí lo encontraste, Raulito? ¿Cuál es? A ver, Filipenses 4:4. Dice: regocijaos. 4:14. Bueno, 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, está hablando de esa sociedad que hay, de ese compañerismo que hay, de esa coinonía. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, por eso es que dice que todos y cada uno de nosotros tenemos bienes en común. ¿Tenemos qué? A ver, ¿está entendiendo esto o no está entendiendo? Otra cosa que es muy interesante es que todos somos bendecidos, ¿no? ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Todos somos bendecidos. Todos y cada uno de nosotros somos partícipes de la justicia de Dios. Y nada más dijo amén mi hermano. Amén, hermano, gracias por. Todos participamos de la justicia. Todos y cada uno por la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia: justificados pues por la fe. Esto es para todos. Es un bien común, que todos hemos sido justificados. Di conmigo: hemos sido justificados. ¿Verdad que sí? ¿Participamos de esa realidad o no? Participamos de otro bien maravilloso, que todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos qué? Hijos de Dios. De eso participamos. Es un bien común. Alabado sea Dios. Todo lo que de alguna manera el Señor nos ha posicionado, y también nos ha, a raíz de posicionarnos y permitirnos también en Él poseer, hermano, todo eso es un bien que hemos recibido. Todo por la gracia del Señor. Amén. Así es que por eso es que tenemos comunión unos con otros. Entonces, evidentemente, Pablo, nosotros vamos a ver cómo excluye cualquier asociación que no sea común a nosotros. Di conmigo: excluye toda asociación que no sea común a nosotros. O sea, nosotros no podemos tener comunión con alguien que no sea común a nosotros, o que no tenga precisamente esos bienes que nos llevan a ser comunes. Entiéndase esto, por amor de Dios. Por eso es que usted se va a dar cuenta que hay personas que quieren encajar en algunos lugares donde no hay ninguna comunión. No puede haber comunión cuando no hay precisamente, hermano, algo en común. ¿Sí está entendiendo eso? De ahí que por eso el apóstol Pablo entonces nos remite ahí a 2 de Corintios 6. Acompáñenme a ver. Y esto es algo que debemos tener claro. 2 de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. ¿Qué dice en el versículo 14 y 15? Ahí lo dice el apóstol Pablo. A ver, repita conmigo: Pablo excluye cualquier asociación que no sea común a nosotros.
¿Sí me explicó? Y por eso es que él escribe esto. ¿Sí ya lo tiene? ¿Ya estamos todos ahí? Dice, no os unáis, ¿en qué dice ahí? En yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo? ¿Está viendo eso? ¿Qué compañerismo quiere decir? ¿Qué coinonía? ¿Qué amistad precisamente? Dice, tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? ¿Quién con quién? La luz con las tinieblas. A ver, ¿cuántos son aquí luz? Dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros. Pero si tú andas con tinieblas, no puedes tener comunión con las tinieblas. Nada que ver. Es como el agua y el aceite, que no se llevan. Así lo mismo, hermano. Todo aquel que tiene comunión con el Espíritu, en el Espíritu, quiero decirte que no puede tener comunión con algo que no sea del Espíritu. No puede tener comunión con algo que no sea común a nosotros. Por esto es algo importante, el Señor lo dice claramente ahí. Por eso es que si usted, mira, todavía cree encajar en determinados círculos donde no hay nada en común, hermano, no vas a encajar ahí. No puedes, no debes. La Biblia es tan clara, el Señor es tan claro. Por eso es que agradecemos a Dios que el apóstol Pablo decía que la gracia de Cristo manifestada en la vida de cada uno de nosotros, el amor de Dios el Padre que, hermanos, hemos recibido por su gracia, y la comunión del Espíritu. ¿La comunión qué? Del Espíritu. Eso es para todos aquellos que tenemos esa unión común con Él. De otra manera, si no hay esa unión común, hermano, perdóname, por eso decía Pablo, si es que el Espíritu mora en vosotros. Pero ¿en cuántos mora? ¿En cuántos mora? Amén. Por eso, chicos que son hijos de Dios, que tienen una naturaleza distinta, que gracias a Dios, Dios los hizo luz, ustedes nada tienen que ver con las tinieblas. Hermanos adultos igual, todos. Y aquí lo está dejando claro. Por eso dice, entiendan, creyentes, que ustedes tienen comunión con Dios, tienen comunión entre ustedes, pero no pueden tener comunión con las tinieblas. ¿Sí está conmigo? Hermano, nosotros debemos ser sumamente entendidos. Por eso es que hay algunos que por falta de este entendimiento, conocimiento, hermano, ahí están y a fuerzas quieren encajar a donde ya no, hermano, es su lugar. El lugar, por la gracia del Señor, es el lugar que Él nos ha asignado aquí, en el cuerpo, con la iglesia, con nosotros, alabado sea su nombre, que tenemos comunión unos con otros, que somos la iglesia de Cristo, y por eso es que dice la Escritura, tenían comunión unos con otros, y nosotros la tenemos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen tenemos comunión? ¿Podemos tener comunión? Y se da cuenta que no habla de relación, habla de algo más profundo, habla de algo más allá. Gracias a Dios hay una correspondencia en todo sentido entre la vida de cada uno de nosotros con Dios. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y teníamos que ser precisamente espiritualizados para que nosotros pudiéramos corresponder a la naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu. Y hoy, como somos espíritu, ¿verdad? Por el espíritu que nos habita, que nos ha hecho seres espirituales, tenemos comunión con el Espíritu, con el Padre, el Hijo y unos con otros. Así es que gocemos de esta realidad. Y hermanos, por amor de Dios, entendamos, el apóstol Pablo excluye toda comunión nuestra con aquello que no nos sea común. Dios quiera que seamos entendidos. Y quienes nos vean igualmente, quienes están ahí viendo, por amor de Dios. Por eso es que nosotros tenemos la comunión con la luz, no tenemos comunión con las tinieblas. ¿Con quién tenemos comunión? Con la luz. Alabado sea Dios, porque Dios es luz y en Él no habitan ningunas tinieblas. Así es que por amor de Dios seamos entendidos. Por eso sí gozamos de poder tener comunión entre nosotros.
y gocemos de ello. Así es que dile al que está a tu lado, podemos tener compañerismo, podemos asociar, somos socios en el Señor, participamos todos de un bien del Señor, de los bienes del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos la herencia gloriosa de Cristo. Así es que, hermano, participamos de tantas cosas gloriosas que el Señor nos ha dado. Así es que en el nombre de Cristo, esto es parte también del ser espiritual. Diga conmigo, es parte del ser espiritual, la comunión del Espíritu. ¿La qué? La comunión del Espíritu. Yo anhelo en Dios que haya quedado claro en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y que, hermanos, nosotros no seamos tan necios y empecinados en querer encajar en las tinieblas, querer encajar en aquello que no nos es común. Por amor de Dios, seamos entendidos. La paz de Dios con todos. Amén. Gracias al Señor. Amén. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? No tenemos comunión con las tinieblas. No debemos buscar encajar nuevamente donde ya no nos corresponde. Es la palabra que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí tenemos todas las cosas en común. Ahí es donde tenemos todo en común, porque somos parte del reino, porque somos parte de Cristo, porque nos ha participado de lo que Él tenía y nos lo ha dado a nosotros. Amén. Entonces es nada más no querer encajar, no querer regresar. Es como si ves un club de bochos, quieras llevar el Chevy, pues no vas a encajar. De plano, te van a decir, pues tú no cabes, no lo vamos a exhibir. Es lo mismo. Tú eres de parte de Dios, en ti habita el Espíritu. No podemos encajar en las tinieblas. No busquemos. Si Él ya nos sacó de ahí, ¿para qué tratar de encajar? No somos de ahí. Amén. Qué tremendo. Gracias a Dios. Gracias por esa palabra. Sabemos que nos edifica, sabemos que nos desarrolla y que yo creo que nos va creando conciencia y vamos avanzando. Yo creo que cada día debemos ir avanzando en esta palabra. Repásenla. Si no la anotaron, pues búsquenla en internet otra vez. Creo que queda en YouTube. Si queda en YouTube, búscala. Y si no, pues en el Facebook, búscalo, repásalo. Es importante que lo estés repasando y de verdad va a traer una conciencia y una realidad a tu vida gloriosa. Amén. Nos vamos a dar gracias. Somos bendecidos en Cristo. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas, Padre. Es cierto, Señor, no solo queremos una relación, no solo queremos estar relacionados contigo, con tu Espíritu. Queremos tener en común todas las cosas, en esa unidad, Señor, en esa comunión con tu Espíritu Santo, todas las cosas, Padre, para poder tener comunión con el Padre, con el Hijo y con tu iglesia, Dios. Ayúdanos, Padre, para que cada día, Señor, seamos más entendidos, más desarrollados, más capacitados, Padre, en las cosas que tú nos has llevado a entender. Gracias, Padre, permite que esta palabra, en verdad, Señor, se vuelva vida, la apliquemos, seamos entendidos en ella, Dios, y que podamos ser desarrollados. Y aún, Padre, si lo hemos entendido, que tú nos has hecho ministros competentes, quiere decir que las cosas ya están para nosotros. Y, Padre, nos has dado, Señor, en común todas las cosas para ser participantes, para tener esa amistad, para ser socios, Padre, para estar asociados en las cosas que tú has pensado desde un principio para tu iglesia. Gracias, Padre, porque no estamos solos, no estamos abandonados. Tú estás en nosotros, tú nos habitas y nos das, Señor, la gloriosa oportunidad de tener comunión con tu Espíritu, con el Padre, con el Hijo y tener comunión con nuestros hermanos. Gracias por ello, Padre. Nos has dado una familia maravillosa de la cual somos participantes. Gracias por esta noche, por tu iglesia, por mis hermanos en su casa, Señor, por los que han de ver la transmisión. Señor, son bendecidos. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos bendecidos. Señor, así llegamos, así salimos de este lugar, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.